Escuché como quiera. Le voy a pedir antes de comenzar si puede sacar su teléfono un momentito y darle share a la transmisión. Dele like para que, ¿verdad?, el algoritmo pues lo diga, porque ya no avisa. Si queda alguno de los jóvenes por aquí, está muy alto. Si queda alguno de los jóvenes aquí, los jóvenes se fueron a reunirse. Jóvenes juveniles, correcto. Jóvenes y juveniles están en los salones de aquí al lado. Si queda alguno por aquí, pues pueden pasar por allá. No, tú no, René, no. No es esa clase de joven. Bueno es el Señor. El otro día, mientras yo le pedía al Señor de qué quería que yo hablara, yo puse el despertador a las 4:30 de la mañana, que lo hago cada rato. Y me puse a orar y a pedirle al Señor, y el Señor me decía, sana nuestra tierra. Entonces yo titulé este mensaje, Señor, sana nuestra tierra. Y cuando me voy a referir a tierra en este momento, ¿verdad? Para nosotros pueden haber diferentes tierras, ¿verdad? Está la tierra donde vivimos, está el mundo entero, que es otra tierra donde vivimos, pero está mi tierra personal, que es mi familia, mi casa, tú sabes, todo lo que soy yo, ¿verdad? Y lo que ¿verdad?, el Señor me mandó a administrar. Entonces yo quiero que usted tome este mensaje de esa forma, que no solo no lo vea como sanar nuestra tierra, que necesita ser sanada, ¿verdad? Que necesita urgentemente ser sanada. El mundo necesita ser sanado. Pero muchas tierras, ¿verdad?, la pequeña tierra personal, en muchos casos también tiene que ser sanada. Y esta porción de la Biblia viene cuando Salomón terminó el templo, porque la idea fue de David, pero el Señor a través del profeta le mandó a decir, David, tú no puedes construir el templo porque mucha sangre ha pasado por tus manos, mandada por Dios, ¿sabes? Porque todo eso que hizo David fue, ¿verdad?, enviado por Dios. Pero uno de tus hijos lo va a hacer. Entonces, Salomón, muy joven, toma el trono de Israel y el Señor le permite construir ¿verdad?, el templo. Entonces, el día de la dedicación del templo, en Segunda de Crónicas, estos libros de crónicas, eso existen, ¿sabes? Sería bueno que los lea. Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Sería bueno que usted lo leyera para que vea la historia de Israel ahí, de los reyes de Israel. Vamos a leer desde el 11 en adelante, para que usted vea la porción bastante completa y no solamente el versículo a donde vamos a hacer alusión. El versículo 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, porque construyó también el palacio, ¿verdad? Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Recuerde que estábamos en el sistema sacrificial todavía. Versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. De esta porción podemos sacar muchas cosas. Si usted se fija, dice que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Primero la casa de Jehová. Esto nos aplica a todos. Primero la casa de Jehová. El oro y los materiales que se utilizaron aquí fue una cosa extraordinaria.
Yo escuché a un estudioso de la palabra una vez decir que el cálculo de la ofrenda de David era equivalente a $2 millones, lo que dio en oro. Hoy sería más de $2 millones, el equivalente a lo que David de su, ¿verdad?, tesoro personal le entregó a Salomón para hacerla. Porque nosotros tenemos que tener énfasis en que la casa de Dios es primero. Si usted se va entonces a otra historia que hay en la Biblia, donde estaban Sanbalat y Tobías, donde los hombres allí quisieron construir su casa primero antes que al Señor, y el Señor pues permitió que pasaran barbaridades con ellos y no pudieran hacer sus casas. Por eso, pendiente a eso siempre, ¿verdad? Entonces, Salomón pues había sido el escogido. Dice que Dios escuchó su oración de la dedicación del templo, pero entonces le dice que si se humillare mi pueblo, le da unas instrucciones. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado. ¿Quién es el pueblo de Dios? Hoy, ¿quién es el pueblo de Dios? O sea, esto es un llamado a nosotros, no a los malos. No está hablando de los gobernantes, de los que roban, de los gantes, no está hablando de ninguno de esos. Está hablando, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren. Pero también entonces dice, y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Porque no es solamente buscar el rostro, es que tenemos que desviarnos de los malos caminos. Y dentro de la casa de Dios, aquí no, porque aquí no pasa, pero dentro del pueblo de Dios hay gente en malos caminos. Y eso hace daño al pueblo de Dios. Inclusive nos hace daño con la otra gente. Porque ahí viene la famosa frase, y eso que es cristiano. Hacemos daño al evangelio. Y entonces da esos requisitos, pero entonces nosotros tenemos que ver esto desde el principio. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y comenzó cada día Dios a hacer su creación completa, que se tardó 6 días. ¿Verdad? Y da los detalles de cómo Dios lo hizo, que separó las aguas de la tierra. Primero se hizo la luz, antes de haber sol y antes de haber luceros, se hizo la luz. Al cuarto día es que Él crea los luceros. Entonces dice que le dio una orden a la tierra que diera hierba verde y semilla. Le dio una orden al mar que diera peces y las aves que salieron del mar también, dice la Biblia. Y el sexto día creó al hombre, ¿verdad? Y dice que lo creó a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Cuál es la imagen de Dios? Espíritu. Dios es espíritu. La palabra dice que Dios es espíritu. Nadie ha visto a Dios. Un grupo vio a Jesús, a un hombre, ¿verdad? Dios hecho hombre, pero Dios, ¿verdad? El Elohim completo, es espíritu. Nos hizo seres espirituales, conforme a la semejanza de Dios. Tenemos que buscar cuál es la semejanza, qué es Dios, qué es lo que se supone que seamos nosotros igual. Nosotros somos un pedacito de Dios que el Señor creó en la tierra. Entonces, le dio unas instrucciones al hombre. En Génesis 1:28, en el 26 es que dice, hagamos al hombre, conforme a nuestra semejanza. Y en el 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. Para los que dicen que la tierra está llena, el Señor dijo que la llenáramos. No la hemos terminado de llenar. Los jóvenes que no quieren tener hijos, siga la instrucción de Dios y ayude a llenar la tierra hasta que se llene. No se ha llenado. Entonces dice, y gobiernen sobre ella.
reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Ahora vamos a la realidad. Dice que reinen sobre los peces. Cada rato sacan peces con un six-pack, con la de esto del six-pack, ahorcado o con un sorbeto metido por la nariz. ¿Por qué? Porque el hombre no ha reinado. El hombre lo que ha hecho es como que eso está ahí, que se chave. Por lo menos es como yo lo veo. Es como yo lo veo. Con los animales se ha hecho lo mismo. Con los árboles. Ahora tú vas y tú pagas con tu tarjeta, entonces con la maquinita esa sale un papel así de largo que yo no sé por qué tiene que salir un papel tan largo. Te dan un papel así de largo porque pagaste $7.99. ¿De verdad? Papel y papel y papel y papel y papel. Entonces, el hombre falló. Lo primero que hizo el hombre fue desobedecer a Dios. Cuando Dios le dio las instrucciones en el huerto, le dijo, mire, todos estos miles de árboles, excepto de ese, el de la ciencia, el del bien y el mal. Porque esos dos seres que estaban sobre la tierra todavía no sabían nada de lo que era el bien y lo que era el mal. Simplemente el Señor los mandó a obedecer. Pero entonces dice que vino la serpiente y los convenció. Supuestamente la convenció a ella. Él estaba ahí porque él comió. Él posiblemente era el que comenzó. Sí, mi amor, lo que tú digas. Lo empezó él. Lo empezó Adán. Sí, mi amor, vamos a comer lo que tú digas. Y entonces dicen que cuando comieron de ese fruto, algo pasó en el ser humano. Que se fue la inocencia. Que entonces ya yo podía definir lo que era bien o mal y escoger lo que yo quisiera. ¿Por qué Dios lo hizo así? No sé. Dios en su soberanía actúa como quiere. Y Él tiene sus planes y Él tiene sus estrategias. ¿Por qué lo hizo de esa forma? No sé. Pero si la hizo de esa forma era la correcta. Porque entonces, ¿por qué no le advirtió a ellos? Si comes de eso va a pasar esto, esto y esto. No, porque Él no tiene que explicarnos. Simplemente es obedecer. Dios dice no, es no. Dios dice sí, es sí. Pero entonces queremos ir por encima y tratar de convencer a Dios a nuestra forma de que haga las cosas como nosotros queremos, en nuestra voluntad. Pero entonces, ¿qué pasó en Génesis 3:17? Ahí está el detalle. Génesis 3:17 dice: y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa. No tomen esto literal, hágale caso a su esposa. Después se van bíblicos. Ahora esa se la aprenden de memoria los varones. Ahora mira lo que dice aquí. Dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y así ha sido hasta hoy. Maldita la tierra. Pero entonces, con ese fallo de responsabilidad que tuvo el hombre en ese momento, tenemos que entender que todavía es nuestra responsabilidad y nosotros lo podemos cambiar. Pero si nosotros comenzamos a actuar igual que el mundo, si nosotros pensamos que no importa, no hay manera que se sane la tierra. No va a haber manera, porque si somos parte del problema, nosotros que somos el pueblo en el cual su nombre es invocado, entonces ¿qué va a ser del mundo? ¿Qué va a ser del mundo? Si nosotros aceptamos las cosas como buenas, cuando están contrarias a lo que Dios estableció, por pensando en que los tiempos cambiaron,
Pero el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará, dijo el Señor. Nosotros no podemos irnos con la corriente del mundo. Y la tierra va más allá de cultivar. Es en lo que el mundo se ha convertido. Un mundo de mentira, un mundo de engaño, un mundo de perversidad. Perdido total mundo, un mundo caído totalmente. ¿Y quién lo ha hecho? Pues el ser humano, no ha sido otro. Cuando van pasando los tiempos, usted tiene que acordarse cuando usted era más jovencito, cómo eran las cosas y cómo son hoy. Eso es tan sencillo como eso. A veces ponen fotos de cómo se vestían las mujeres antes. Para mí era precioso, brother, de verdad. Yo veo esa ropa de esas mujeres de antes y para mí eso era espectacular. Pero hoy, si no hay ropa, mejor. Mientras menos posible para el calor. Los hombres igual. Los hombres se ponían sombrero, esas cosas. Hoy en día es aquí, el pantalón aquí. Que yo no sé cómo lo sostienen. Yo he tratado de ver si eso tiene unos clips o algo, porque cómo lo aguantan ahí no se le cae. Y están todo el día con el pantalón aquí. Yo digo, pero ¿y cómo lo hacen, mano? Eso es como el hula hoop. Porque de verdad que no hay manera. No hay manera de cómo eso. De cómo eso. Entonces los pantalones hoy vienen más cortitos. Que tú te pones un mahón o algo y te doblas y tienes que tener cuidado. Porque si no, se ve la marca del calzoncillo. Dios les pide al pueblo arrepentimiento del pecado, arrepentirse de los malos caminos. Y nosotros podemos inclusive pedir perdón por el mundo, pedir perdón por la iglesia que ha fallado. También lo vamos a hacer al final. Nosotros podemos hacerlo, porque nosotros somos el pueblo en el cual su nombre es invocado. Y nosotros mismos, ¿verdad? Analizar si hay algo que estamos haciendo que no es correcto para Dios. Entonces, cuando nos cogemos el ejemplo de Israel, los reyes que gobernaron Israel. Saúl, el primer rey escogido por Dios. Que Dios se los dio porque lo pidieron. Dios no quería rey para Israel. Dios quería él ser el rey de Israel. Pero ellos pidieron rey, pues el Señor les dio al rey, a Saúl, supuestamente el escogido. Y Saúl, yo no sé qué le pasaba a Saúl, tenía un problema de autoestima bien serio, Saúl. Parece que él no creía que él era capaz de hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Y funcionaba como por batería, como pues, bregamos con esto, bregamos con lo otro, bregamos con lo otro. Entonces él escogía gente específica, ¿verdad? Para su reino. Y entonces llega el momento en que Dios le da unas instrucciones y él no las sigue. Vuelve la desobediencia. Hermano, si Dios da una instrucción, hágalo. No cuestione a Dios. Dios es el soberano. Dios es el que tiene la razón, el que tiene el plan perfecto para su vida. Aunque usted vea que no es, Dios sabe lo que está haciendo. Pues le dio unas instrucciones, lo desobedeció. Le dio otras instrucciones, lo volvió a desobedecer. Entonces, quien hacía sacrificios era el sacerdote. Más nadie podía hacer sacrificios en Israel, solamente el sacerdote. Y él, o el profeta en ese tiempo, ¿verdad? Que todavía no había sacerdote así. Él le dice a Samuel que venga para hacer un sacrificio. Samuel le dijo, me tardo 7 días. Él no pudo esperar los 7 días. Porque los filisteos estaban amenazando con atacar. Hermano, si Dios te dijo cuál es tu miedo. Dios dio una palabra, yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, tú serás mi especial tesoro, dijo el Señor, tú eres mi especial tesoro, tú eres la niña de mis ojos. Deuteronomio 10:32 es que habla de la niña de los ojos, para que lo sepa. Y entonces se adelantó y hizo sacrificio. Y ahí mismo Samuel se viró y le dijo, jamás nos vamos a volver a ver tú y yo, para que lo sepa. Y el Señor lo destituyó, lo sacó. Pero entonces,
mandó a Samuel a ungir a un jovencito. Un jovencito que era pastor de ovejas, hijo de Isaí, con 7 hermanos, que la mitad de ellos era parte del ejército de Israel. Sabemos la historia, ¿verdad? Lo llaman. Cuando el Señor le dice ninguno de estos es, mandan a buscar a David. David posiblemente fue, ¿verdad? Fue producto de una infidelidad. Eso es lo que se puede pensar por lo que dice después en el Salmo. Pero es ungido como rey. Y entonces David pasa los procesos que tiene que pasar. Goliat, la persecución de David, todas las cosas que tuvo que pasar David huyendo, pero honrando a Dios. Siempre honrando y obedeciendo a Dios y creyendo en lo que Dios le había dicho. Porque cualquiera se hubiera quitado. Tú dices, tú me ungiste como rey, a mí este tipo me quiere matar. ¿Qué es esto? ¿Me voy para mi casa o para las ovejas otra vez? Pero entonces llega a ser rey. Obediente a Dios. Hizo un par de fallitos ahí que Dios, ¿verdad? Y le costaron, porque el censo le costó 27,000 vidas de Israel. Pero algo ocurrió en un momento dado. Antes de eso, el arca no estaba en Jerusalén. Cuando él conquista Jerusalén, el arca estaba en otro lado, donde se hacían los sacrificios. Y el amor de David por Dios era tan grande que él quería tener el arca cerca y volver a traer al pueblo hacia Dios. Y trae el arca y después de unos sucesos que ocurren, termina construyendo un sitio para adorar. Pero cuando van a transportar el arca por primera vez, por desobediencia, las instrucciones era que había que cargar, los levitas cargaban con una vara que se ponía así en los dos lados del arca, lo tenían que cargar los levitas así, y lo quisieron traerle en una carreta. Lo pusieron en la carreta cogió un hueco, tiene que haber sido una de las carreteras de aquí. Cogió un hoyo. Sí, cogió un hoyo y cuando se fue a caer, uno de los sacerdotes le puso las manos y murió. Entonces ahí se paró toda la alegría, David iba lanzando al frente de la comitiva y tuvieron que parar y dejaron el arca en una casa de un hombre llamado Obed-edom. Mientras tanto, y la Biblia dice que esa casa fue prosperada en todas las cosas mientras el arca estuvo ahí. Porque cuando tú traes el arca a tu casa, la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, llega a tu casa. Pero esas cosas hay que hacerlas en orden, en el orden correcto. Luego entonces construyen un área en Jerusalén y entonces David trae el arca a Jerusalén. Y cambió la atmósfera. Pero entonces, en una de las guerras, David siempre estaba en la guerra, el rey siempre participaba de las guerras en el tiempo. Pero hubo una batalla en un momento dado que le sugieren que él se quede descansando en Israel. Y él se quedó solo. Entonces, salió a la terraza y había una mujer llamada Betsabé, que era esposa de uno de sus soldados llamado Urías, que se estaba bañando desnuda en la terraza de ella. ¿Sabes? Tú perdóname, hermano, pero para mí que aquí hay truco. ¿Sabes? Porque él la manda a llamar y ella viene rápido. Aquí estoy, rey. ¿Sabes? Una mujer casada no hubiera aceptado tan fácil. ¿Y por qué se salió a bañar allí ella? Al aire libre. Cuando ya tenía un baño en la casa. Una cubeta de esa, una tina de esa, era el baño. Un jacuzzi, exacto. Y entonces dice que él la manda a buscar, tiene intimidad con ella y la manda para la casa de nuevo. Pero entonces pasó el mes y no llegó.
Posiblemente pasó el otro mes y tampoco llegó. Entonces ella dice, ¿puedo hablar con David, con el rey? Rey, no ha llegado. ¿Cómo va a ser? No, pues tu marido, pues que mi marido está en la guerra. Él manda a buscar al esposo, a Urías. Lo manda a buscar, que venga donde él, y él empieza a hablar con él y le dice, chico, ya que estás aquí, vete, pasa la noche con tu esposa. Es el ungido. Pasa la noche con tu esposa. No, señor, yo no puedo hacer esto. Mis compañeros están batallando allá, ¿sabes? Están allá a palo limpio. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo no, ¿cómo voy a venir yo ahora con mi gente allí peleando y yo venir a hacer eso aquí? Y él le dice, pero no importa, yo te estoy mandando, no. Lo manda y se da cuenta al otro día que él no fue a la casa. ¿Fuiste? No, no, señor, yo no fui. Pues vente otra vez, vamos a darnos un par de palos aquí. Y empezó a darle vino y vino y vino hasta que lo emborrachó. Pero Urías, un hombre firme, de principios, lo que le faltó a David en ese momento, se quedó a dormir a las puertas del palacio. Y al otro día cuando David se levantó, estaba allí. Entonces no le queda más remedio que decirle, escribir una carta para el general del ejército y decirle, general, Joab era el general. Joab, aquí te mando a Urías, te pido que lo pongas en lo más fuerte de la batalla, al frente. Y cuando se ponga más fuerte, abandónenlo. El rey David, el hombre con el corazón conforme a Dios. ¿Qué pasó ahí entonces? Pues el general tiene que obedecer al rey. No le queda otro remedio que obedecer al rey. Y posiblemente Urías era de los Cangri, de los Navy SEAL, de ellos. Y lo abandonaron y murió. Eso es asesinato en primer grado para los abogados. Asesinato en primer grado. Entonces, da a luz Betsabé, un niño. Y Dios dice, y que Dios puso enfermedad en el niño. Y David se metió en el cuarto durante 7 días sin comer, tirado en el piso, sin bañarse, sin nada. Durante 7 días, clamándole al Señor por la vida del niño. Pero el niño murió. Entonces él salió y se metió en el templo a hablar con Dios. Entonces él escribe un salmo que yo lo quiero compartir con ustedes, que es el Salmo 51. Lo voy a leer completo, tiene 19 versículos. Vaya conmigo. Salmo 51, del 1 en adelante. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no quites tu Santo Espíritu, tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor,
para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión, que es Jerusalén, con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Esto es lo que hacía a David, un hombre con el corazón conforme a Dios. El hombre con el corazón conforme a Dios es el hombre o mujer, ¿verdad? El hombre con el corazón conforme a Dios es aquel que acepta su pecado y se arrepiente. ¿Sabes? Tú te puedes esconder, pero de Dios tú no te puedes esconder. Tú puedes pensar lo que tú quieras, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tú no te puedes esconder de Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Fue restaurado por Dios cuando el profeta Natán va donde él. Cuando que Dios le habla a Natán y el profeta le dice: David, hay un hombre rico que tiene mucho ganado y ovejas. Y hay otro pobre que tiene un corderito que lo cogieron desde bebé y lo han hecho como de la familia, come con ellos, duerme con ellos. Y entonces este hombre le llegó una visita y querían matar un cordero, y cogió el del vecino, el del hombre pobre, teniendo él tanto. Y David le dice: pues ese hombre tiene que morir, ese hombre tiene que pagar, y le dice: pues ese hombre eres tú, no fue lo que tú hiciste, tú tienes 800 mujeres ahí y cogiste la del soldado, el que te servía con tu vida a ti, la cogiste. Entonces, en su misericordia tan grande, Betsabé queda embarazada de nuevo porque se quedó con ella. Y tiene un hijo varón que se llama Salomón. Te traje toda esta historia para traerte aquí, porque de Salomón es el escogido para levantar el templo. Y entonces Salomón tiene dos encuentros bien importantes con Dios. El primero es cuando Dios se le presenta y le dice: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice: Señor, soy joven y me han entregado esto, yo solo te pido sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y el Señor le dijo: wow, yo te dije lo que quieras. Imagínate que te encuentras a la lamparita de Aladino. ¿Cuáles fueran tus primeros tres? Si te dice 3 deseos, mira a ver qué tú le pedirías. Entonces el Señor le dice, Dios le dice: por cuanto lo que me pediste fue sabiduría, te voy a entregar todo, te voy a dar riqueza, te voy a dar la sabiduría, te voy a dar todo, fama, todo. La fortuna de Salomón todavía no se ha podido calcular. Pero entonces Salomón en sus genes trajo uno de los problemas de su papá: las mujeres. Salomón tuvo 700 concubinas y 300 esposas, hermano. 1000. Esposo, ustedes pueden analizar esto, ¿verdad? Imagínate 1000. 1000. Cuando venían, a ti te toca en el 2030, ¿sabes? Bueno, sí, porque imagínate 1000. Sí. Entonces, Salomón construye el templo. La gloria de Dios se mete en ese templo ese día. Dice que se llenó de humo y no se podía entrar por la presencia. Mataron, pero el sacrificio fue de miles de animales. Y había fiesta y había party. Pero entonces Salomón empezó a buscar esposas de otras tierras. No hagas yugo desigual. Y estas mujeres tenían otros dioses. Acera, el rey Moloch, que es el que se sacrifican niños. Y le hizo templos a estos dioses en Jerusalén. Y terminó sus días rendido a Satanás.
Salomón. Yo no sé, ¿verdad? Si la misericordia de Dios lo alcanzó. No sé. Eso lo sabremos cuando esté en el cielo. Yo sé que en un momento dado Jesús dice, ni Salomón con toda su, ¿verdad?, se vistió como uno de los lirios del campo. No sé qué pasó, pero Salomón se desvió totalmente. El reino se fue a pique, fue horrible lo que pasó en Jerusalén. Pero entonces, ya él le había dado una instrucción a Salomón. Si se humillare mi pueblo, y esto está vigente, lo estamos leyendo hoy aquí. Entonces, usted tiene que haber visto el proceso de humillación de David. Porque Jesús dijo en Mateo 23:12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El acto de humillación es un acto correcto cuando uno falla. Es la actitud correcta. Y eso era lo que hacía David, el hombre con el corazón conforme a Dios, porque en todas las veces que David falló, David se arrepintió y vino a los pies del Señor. Cuando Natán va donde él, y le dice lo de la ovejita y le dice que es él le dice, pero quiero que sepas que el Señor perdonó tu pecado ya. Tenía planes con David. El Señor perdonó tu pecado, pero a pesar de que ya le habían dicho que había, pero él se humilló y fue a los pies del Señor. A David lo tenían que sacar de los cuernos del altar así agarrado constantemente cuando estaba en humillación ahí ante el Señor. Porque ese se humillaba de verdad. Bueno, vuelvo y te digo, por eso lo llaman el hombre, el mismo Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Entonces, una nación y un hogar dirigido por Dios va a tener éxito y va a ser sanado. Estados Unidos fue formado por el Evangelio. Dicen que los primeros congresos se arrodillaban a orar antes de comenzar. Los primeros presidentes usaban la Biblia de guía. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, que fue lo que dije ahorita, ya han ido sacando a Dios de todo. Hay un grupo de ateos que tiene un montón de casos que el undergot del juramento a la bandera lo sacaron, quieren quitarle el in God we trust, sacaron todos los 10 mandamientos de los tribunales, han sacado a Dios de todos lados. Entonces vemos la situación de la nación hoy en día. Esa era una nación que todo le salía bien, que eran prósperos, pero hoy están en quiebra, hermano. La nación más poderosa del mundo está en quiebra. Se los ganan en béisbol, se los ganan en baloncesto, los deportes que ellos inventaron. Las Miss Universo se le caen, las Miss USA se le caen en los conciertos, en los concursos. ¿Ah? Sí, yo sé, pero estoy hablando de USA ahora, que es, ¿verdad?, el ejemplo que nosotros tenemos más claro. ¿Por qué? Porque han sacado a Dios. Y ese pueblo necesita humillarse. Necesita humillarse. Y venir a los pies del Señor de nuevo. Contrario, porque yo lo que digo, ¿sabe? Los derechos, hoy en día es los derechos. La Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico dice que es bajo Dios. Un Dios todopoderoso, así mismo dice la de nosotros. Pero entonces, el gobierno no puede hacer nada por la libertad de los demás. Tiene que venir uno que tenga los pantalones en su sitio y decir, mire, usted sírvale al Dios que usted quiera, pero esta nación es de Dios, pero nadie se atreve a hacerlo. Nadie se atreve a hacerlo. Usted ve los discursos de Nayib Bukele en El Salvador, que el tipo lo dice, aquí es Jesucristo, es el que manda aquí en esta nación. Y la nación está echando para adelante. Porque no hay nadie ahora mismo que tenga esa babilla de venir y decir, aquí tú te coges al gobernador, aquí, todos los gobernadores anteriores, no solo este. No, bueno, es que depende, porque es que hay otra gente que hay que, ¿qué? Los valores son los valores, hermano. Usted en su casa hace lo que usted se dé la gana. En su cuarto para adentro haga lo que le dé la gana.
usted le rinde usted a Dios, pero yo como nación tengo que rendirle a Dios también. Entonces vienen los salmos que dicen en el Salmo el 33:12, que dice: bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso George Washington dijo: es imposible gobernar una nación sin la Biblia. Pero nadie se atreve. Nadie se atreve. Y nosotros tenemos mucha culpa porque llevamos 50 años eligiendo a los mismos, que los que han cogido este país lo han esbaratado. Permitiéndolo todo. Todo es permisible. La lucha que tenemos con lo de los nenes en las escuelas, que es una cosa absurda ya lo que está, es que yo todavía trato de entender qué hay en las cabezas de esa gente, en qué se ha convertido el mundo. Pero ese es lo caído desde la creación para acá. Obviamente hubo un break en el diluvio, pero sí, ¿sabes? Lo que pasa es que se puede haber un diluvio otra vez ahora y volvemos, y en 200 años volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque no queremos poner a Dios primero. Aún la iglesia, aún gente de la iglesia, desde que yo me convertí, el domingo para mí es del Señor. No puede ser de más nada, pero es que no puede haber nada. Mi hijo cumplió años, pues perfecto, te lo celebramos a las 2, cuando salgamos. No hay break, ¿entiendes? Porque yo tengo una responsabilidad en mi casa de sanar mi tierra. Yo tengo que tener mi tierra sana para que lo que crezca, que son mis hijos y mis nietos, crean sanos. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por más que quieras edificar, si no es Dios que está edificando tu casa, puedes hacer todos los esfuerzos que quieras, puedes ganar todo el dinero que tú quieras, puedes vivir en la mansión que tú quieras, pero si Dios no edifica tu casa, en vano estás edificando. Agárrate la gente esa del submarino. $250,000 costó eso. Ahora hay que ver dónde abrieron los ojos esa gente. ¿Dónde abrieron los ojos? Y ese es el detalle. Ese es el gran detalle. Estoy terminando. Dios está en control de todo. El clima, la cosecha, la vida, la economía, la familia. Por eso en 2 de Crónicas 7:13, que lo leímos, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios es el que tiene el control de todo. Tú puedes hacer lo que tú quieras y lo que tú pienses, pero quien decide es Dios. Dios va a decidir si tú puedes prender el carro por la mañana en tu casa. Y a veces te va a vaciar una goma en la marquesina para que no salgas porque te está cuidando. A veces te amanece la casa inundada por la mañana porque no quería que tú salieras todavía. Porque el control lo tiene Dios. El control total lo tiene Dios. Ahorita clamamos por Nelly, ¿verdad? Pero el control lo tiene Dios. Nosotros le tenemos que clamar a Él porque Él es el soberano. Él es el que decide todas las cosas. Y si usted vive su vida así, sabiendo que Dios es el soberano de su vida y de su casa y de todo lo que usted hace, le va a ir mejor. Le va a ir mejor. Por eso, cuando Josué, vayan subiendo los adoradores, por favor. Cuando Josué, ya conquistaron la tierra, ¿verdad? Y repartieron la tierra. En el capítulo 24, él se para frente al pueblo. Se paró en un lugar llamado Siquem. Ahí se reunió todo el mundo. Siquem fue el lugar donde
Abraham tuvo el primer encuentro con Dios. Y Dios le dijo, esta tierra es de ustedes. En Siquem fue que luego vive Jacob con todos sus hijos. Pues en ese mismo lugar, ya habiendo terminado la conquista, se para Josué frente al pueblo, y en el versículo 15 del capítulo 24 les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que haya alrededor. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Dios está buscando uno en cada casa. Uno nada más. Con uno. Como el padre Antonio, el monaguillo Andrés. Conectando uno, conecta 10. Se va pasando eso. Y poco a poco empiezan a llegar la familia, en poco empiezan a llegar la familia, y poco a poco empiezan a llegar la familia. Pero nos toca, hermano, que nuestra tierra esté sana. Te lo voy a leer de nuevo, 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tu tierra. Dice que cuando busquen su rostro, cuando se humillen, cuando se conviertan los manos arriba, entonces es que Dios va a oír desde los cielos. Esposos, si tú no tratas bien a tu esposa, la Biblia dice que tus oraciones no pasan del techo. Te vas a matar orando, te van a salir callos en las rodillas, pero tus oraciones no van a pasar del techo. Pórtese bien. Papá y mamá, den un buen ejemplo. Cuiden lo que sale de sus bocas. Cuiden sus acciones, sus actuaciones. Que no sean como el Chavo del 8 que hacía, no. Tienes que decidirte. Lo que dice tu cabeza tiene que salir por tu boca también. ¿Cómo vamos a crear una generación que cambie esto? Que cambie este rumbo que lleva el mundo a lo que Cristo viene, que yo sé que aparentemente ya está por llegar. Pero ¿cómo vamos a sanar nuestra tierra si nuestra propia tierra alrededor está dañada? Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Nos toca, hermano, nos toca dar ese ejemplo. Y si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieron de sus malos caminos, entonces que yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar su tierra, porque el Señor es bueno y perdonador. Si usted está haciendo algo mal, hoy es un buen día para arrepentirse, y el Señor lo va a perdonar. El Señor va a sanar su tierra y va a escuchar su oración desde los cielos. Porque a veces estamos orando una cosa, pero te estamos haciendo por acá. ¿Y cómo tú pretendes? No. Por eso búscate de nuevo en YouTube Evangelio Light. Búscate esa prédica para que la veas, para que te acuerdes lo que es un Evangelio Light. El Evangelio no puede ser light. Esto hay que vivirlo de la manera correcta. Y cuando nos equivocamos, porque nos vamos a equivocar, tenemos que venir a los pies del Señor arrepentidos, humillados, para que el Señor nos perdone y escuche desde los cielos y sane nuestra tierra. Porque a veces las condiciones que estamos viviendo en nuestra familia son culpa de lo que nosotros estamos haciendo. Porque estamos viviendo un evangelio contrario a lo que dice la palabra. Estamos viviendo como que, ay, qué chévere, pero eso no es nada, pero no nos hemos casado, no podemos tener intimidad, pero eso no es nada, nosotros nos amamos. No, Señor, la Biblia dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos, los mentirosos no entran en el reino de los cielos, los borrachos no entran en el reino de los cielos. Léalo, 1 Corintios 6:9, búsquelo, esa porción nada más. No entras en el reino de los cielos. Y si no entras en el reino de los cielos, ¿cómo va a ser tu vida en la tierra? Si no te van a dejar ni entrar en el reino de los cielos.
Recuerde que usted es la luz del mundo. Usted es la sal de la tierra. Y el Señor dijo que como si usted es una luz, usted no la pone debajo de una mesa, usted tiene que ponerla alto para que se vea. Pues comience a iluminar el mundo con la luz que el Señor puso en usted. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, fue porque la luz se les fue. Cuando pecaron, la luz se fue. Y si usted no está alumbrando, hay que buscar por qué usted no está alumbrando, y hoy es un buen día para arrepentirse. Incline su rostro, por favor.